Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Grupo BIT. Esta edición la hemos denominado La transformación en marcha y estrategias para aprovechar la realidad en el canal tradicional. Quiero darles la bienvenida a todos. Me dicen desde Mercadeo que demos un minutico más. Yo voy a aprovechar, no sé si me están escuchando bien, pero voy a aprovechar para hacer la presentación en el día de hoy de los panelistas que nos van a acompañar, un par de expertos del canal que de una u otra manera nos van a ayudar a entender un poco mejor lo que vamos a ver hoy. Como siempre les hemos manifestado, las preguntas que quieran hacernos las pueden hacer a través del chat que desde este momento está habilitado, me dicen de Mercadeo. Ya están empezando algunas personas a preguntar, pero voy a aprovechar estos 2 minuticos antes de arrancar y entrar en materia para presentarles a nuestros dos expertos. Entonces, en primera medida, tenemos el gusto de presentar al señor Juan Fernando Barrientos, director comercial en Velas y Velones San Jorge. Juan Fernando cuenta con una trayectoria de más de 20 años en diferentes categorías del masivo y hoy, con su ojo experto, nos dará sus conceptos del lado de los fabricantes sobre lo que vamos a mostrar y lo que sucede en el canal. Juan Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Iván, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Por acá disfrutando un poquito del agua que tanta falta nos estaba haciendo. Y no, listos y dispuestos para gozarnos este espacio, como te dije. Muchas gracias, Juan Fernando. No, sabemos que tienes muchísimo que aportarle a este conversatorio, a este webinar, y agradecemos todos los aportes y tu tiempo. Muchísimas gracias a También, ustedes. gracias. También tenemos de otro lado el gusto de presentar al señor Ricardo Balcázar, quien es el gerente de distribuciones Anchor, una de las distribuidoras referentes en los departamentos de Sucre y Córdoba. Y pues también nos hemos enterado y quería también aprovechar para saludarlo y felicitarlo, que se encuentra en un proyecto de expansión de la operación de Caucasia y Antioquia para poder atender esas dos zonas. Ricardo nos guiará con su ojo experto también de parte de los distribuidores a entender un poco más este comportamiento del canal. Ricardo, qué placer, gracias por tu tiempo, bienvenido. Muchas gracias, Iván. Gracias, bienvenido. Muchas gracias por el tiempo y adicionalmente a eso esperamos que, que podamos también contar, digamos, con todos tus aportes y adicionalmente a eso con toda tu experiencia. Muchas gracias por regalarnos este espacio. Y Sí, muchas gracias a todos también como los es, participantes. gracias. Como es de costumbre, eh, quiero presentarles, como siempre, y tengo el gusto de tener de la mano de este conversatorio y este webinar que nos sienta el día de hoy acá a Ricardo Gutiérrez, quien es el director del observatorio del canal TMI, quien nos guía a través de los números, las cifras, los insights, es la mano atrás de todo el tema que tiene que ver con los números. Y a través de todas estas cifras, pues que recoge el observatorio más grande del canal tradicional, eh, pues nos va a ayudar a navegar. Entonces, hola, don Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué placer, como siempre. Muy bien, hola Ivancho, ¿cómo estás? Aquí contento también de pues, que nos estén acompañando Juan Fernando y Ricardo. Y bueno, pues hay una historia muy chévere basada en datos que les queremos traer. Y pues como lo decías tú, pues definitivamente Ricardo y Juan Fernando serán los grandes protagonistas y los que van a hacer que estos datos que les vamos a mostrar realmente les hablen y les cuenten cuál es esa historia que hay atrás de lo que viene sucediendo. Muchas gracias, Ricardo. Y pues bueno, como como facilitador, hoy tengo yo el gusto, mi nombre es Iván Darío Mesa, soy el director de estrategia de clientes para Grupo BIT, de moderar esta charla que va a guiar Ricardo a través de los números y vamos a ir haciéndole preguntitas a nuestros expertos. Entonces, yo creo que Ricardo, entremos en materia. Muchas personas me están diciendo por el interno y por Facebook que están tratando de entrar. Ya estamos dando entrada a la mayoría de las personas, pero hay un momento en el inicio en donde no todos pueden entrar al mismo tiempo, entonces ya estamos dando la entrada a todos, ¿vale? Muchas gracias y Ricardo, te dejo entonces
el paso para que arranques. Perfecto, Iván. Por favor, me cuentas si ya se está viendo mi presentación. Yo estoy viendo el primer slide que dice, bienvenidos a nuestro webinar. Perfecto. Bueno, pues digamos que la verdad es que nosotros hemos querido traer aquí algo bien importante dentro de lo que el observatorio nos cuenta, y es que definitivamente ya el 2024 nos ha puesto en una nueva realidad. En esta época de la pospandemia, pues digamos, en medio de la pandemia tuvimos una caída, pues digamos, importante dentro del gran tradicional. Sale la pospandemia y empezamos a ver una recuperación. Pensamos que esa recuperación iba a seguir por mucho tiempo, pero no fue así del todo. Digamos que esa es la razón por la cual nosotros hemos querido ver, digamos, todo el tema de lo que es la historia que hoy les vamos a traer como esa gran carrera del tradicional, que la hemos partido por ahora en dos grandes etapas. Una que es 100% la de la pospandemia, que es año 2021 y 2022, y luego mirar qué fue lo que pasó, que hubo como un quiebre, y de ahí pasamos a 2023, 2024, y entendiendo que ya en 2024 pues, prácticamente ya las cargas que se venían ajustando, pues sentimos que han venido teniendo como un acomodo. Entonces, antes de empezar a contarles un poco de todo eso, pues quiero decirles un poco de nuestro observatorio. Pues básicamente estamos hablando de más de 2.000 billones de data points que tenemos para contarles todo lo que les queremos contar. Tenemos información de más de 150.000 clientes de Gran Tradicional, como lo pueden ver, pues en 32 departamentos del territorio nacional y en más de 1.000 municipios. Y pues no menos importante que pues son más de 600 marcas las que hacen parte de la información que aquí se encuentra consignada. De nuestra ficha técnica simplemente quiero como detenerme y contarles que estamos colocando la lupa en lo que tiene que ver con los detallistas tradicionales, que es donde entran pues todo lo que son como tiendas tipo A, tipo B, tipo C, todos estos negocios como que son más pequeños dentro del tradicional. En mi mercado manejamos todos aquellos que son, digamos, autoservicios de barrio y en general todos aquellos establecimientos donde hay anaqueles y que las personas pueden acceder directamente a los productos. Y por último, los mayoristas, digamos, esa fuerza importante que ayuda en muchas categorías a poder tener una mayor atomización desde el punto de vista que allá es donde llegan a abastecerse normalmente los tenderos. Y por último, pues la información, como les comentaba al principio, vamos a manejarla en dos etapas, que es 2021 y 2022, y luego vamos a ver desde el año 2023 hasta lo que llevamos recorrido en marzo. Bueno, entonces ya para empezar como a contarles un poco y entrar en materia, pues esa etapa uno que era del año 2021 y 2022, marcada por la pospandemia, como les comentaba, pues básicamente empieza a tener un inicio digamos, de crecimiento, pero pues con unos eventos en medio. Digamos, después de este efecto de la pospandemia, pues llegó todo el tema del estallido social, que pues nos dimos cuenta que eso fue un golpe bastante fuerte en todo el país. Y después de eso, digamos, arrancó un proceso inflacionario. Cabe anotar que aún con todos estos eventos, el Gran Tradicional siempre mostró digamos, un camino creciente. Y eso de alguna manera, pues fue lo que nos llenó como de ese optimismo. Y cuando llega eso es lo que denominaríamos como la meta volante uno y dijimos, bueno, la pospandemia empezó, digamos, con la recuperación que se necesitaba. Y pues aquí, digamos, el gran, como el que impulsó todo este, digamos, a este equipo que era el gran tradicional, pues fue el detallista tradicional. Ahí fue donde estuvieron los mejores números. Ya cuando vimos como esa meta volante 2 vemos ese año 2022, pues seguíamos viendo cómo seguíamos creciendo en términos de pesos, pero empezaban a suceder cosas interesantes. Arranque sólido de plata, ya la inflación, digamos, empezó a convertirse en un factor determinante en lo que venía sucediendo en la realidad nacional. Esto no fue solamente algo que estuviera solo con el consumo, sino que permeó absolutamente todos los sectores de la economía. Aquí hay un hito que quisimos resaltar y es básicamente que el D1 alcanza su punto de venta número 2000.
digamos que aquí empiezan a suceder unos eventos interesantes también y pudimos ver cómo de parte de los mayoristas hacia el final de este año 2022 hubo digamos, una captación fuerte de producto, un llenado fuertísimo en los mayoristas, se estuvieron preparando para lo que seguía y pasó algo que de alguna manera fue importante también para la economía nacional y fue la apertura de la frontera con Venezuela. Digamos que esta meta volante del 2022 estuvo básicamente liderada por los mayoristas. Ellos fueron los que marcaron la pauta, pero ojo, aquí viene un punto muy interesante y es como la primera alerta que vimos dentro de todo lo que era este gran tradicional, y es que aunque los pesos venían aumentando de manera importante, había un proceso inflacionario atrás que nos llevó a analizar, bueno, ¿qué está pasando con los volúmenes? Pues resulta que aquí los volúmenes empezaron a mostrar ya una tendencia un poco más estable e incluso hacia el final del año estaba ya un poco como cayendo. Entonces, si aumentamos en plata, los volúmenes se quedaron como un poco estables. Entonces, digamos, esa fue esa fue como el Creo, primer Ricardo, lamparazo aquí o es el donde primer alerta. paremos, Ricardo, paremos un momentico aquí, por favor, que quiero, aquí es donde empiezo yo a tener unas dudas interesantes. Y me gustaría esta pregunta lanzársela tanto a Ricardo como a Juan Fernando. Entonces, yo he visto, como lo mostraste tú en esa información, tuvimos unos fenómenos complejos que ya los mencionaste, digamos, sobre todo en el año 2021, que me parece un tema bien interesante allí, ¿sí? Eh, el de la pospandemia, el de la inflación y el estallido social, primero para Juan Fernando, desde el punto de vista del fabricante, de estos tres fenómenos de la pospandemia, de la inflación y el estallido social, ¿cuál crees que de estos tres factores fue determinante, sobre todo para la actualidad, mirando lo que pasó y en lo que estamos hoy? ¿Cuál será ese factor determinante para la actualidad del canal? ¿Será que eso afectó los choppers y los estuvo afectando? ¿O cuál fue el que llegó y nunca se fue? ¿Cuál crees tú desde tu óptica que ha sido ese efecto más grave, que sigue vivo? En este caso, digamos, Iván, que el tema inflación pega muy duro, los otros dos también. Recordemos que la inflación en ese momento es consecuencia primero, el 2021 es el año en el que nos hablan de la crisis de los contenedores, de los incrementos de fletes marítimos. Colombia es un país que depende de materias primas importadas. Sufrimos, como en el caso del papel y el cartón, perdón, eh, problemas de suministro. Por ejemplo, en calle podemos ver como algunos proveedores que vendían sus productos en display tuvieron que pasarse a las bolsas, tuvieron que reconvertirse, otros que tuvieron que dejar de despachar producto por falta de materias primas. No solo fue que la materia prima estuvo costosa, sino que se dificultó el suministro al canal. Eso por el lado de la Ujú. inflación, y que diría yo en este caso que es uno de los temas que se da, y es cuando mayores incrementos de precio se dan. ¿Tú dirías entonces que ese efecto, el efecto que llegó y nunca se fue y más afectó desde tu óptica, es ese inicio de proceso inflacionario? Entonces, ¿te entiendo bien? En este caso de los tres es el que Ok. más por los otros dos obviamente fueron muy duros también. Hablemos pues Y que, además este tiene como una bola de nieve, ¿no? También. exacto, hay una bola de nieve. Uno dice, bueno, la pandemia, sí, la pandemia Ujú, dinamizó, digamos que de manera positiva algunos sectores, ¿cierto? Pues si yo hablo ujú, en el consumo masivo, se dan algunos picos de venta importantísimos. ¿Por qué? Porque se dejó de gastar en transporte, se dejó de gastar en ujú, combustible, se dejó de gastar en entretenimiento. Entonces el mismo ingreso se distribuyó en otras categorías y eso llevó a que ujú. algunas, algunos, algunas compañías, algunos segmentos tuvieran unos picos de venta importantes. Ya cuando termina pandemia, pues el comportamiento vuelve y se redistribuye y esos picos finalizan. Y pues menciono rápidamente estallido social. El suministro, pues a todo el mundo, pues cuando hablan del 21 de abril, pues es la semana de cierre, ¿no? Entonces, Ujú. Sí, el, correcto.
el suministro, quienes pudieron despachar camiones o alguna cosa se les quedaron en carreteras. Bueno, vimos, bueno, eso lo ven en las noticias, pues, Pero en conclusión, sí, entonces ese es ese efecto como de bola de nieve de la inflación, según lo que te entiendo, es ¿vale? correcto, tal cual. Ok, Ricardo, cuéntame cuál es tu visión desde el otro lado, desde los distribuidores de estos tres, ese efecto pospandemia, en donde la gente sale a comprar cosas que no son del día a día, sino que sale a comprar otro tipo de electrodomésticos, el estallido social y este inicio del proceso inflacionario, para ustedes, ¿cuál se quedó y nunca se fue y es el más determinante hoy? Sí, yo ahí hay cosas que comparto con Juan Fernando, pero hay cosas que también son diferentes, obviamente, por el tipo de negocio. Para Claro mí, que por sí, ejemplo, en claro la que zona que sí. me encuentro, el estallido social el estallido social no se venció de la misma forma y nosotros fuimos muy inteligentes al momento de pues, aumentar nuestras compras a los proveedores de tal forma de que estos cierres de carretera no nos fueran a afectar la operación cuando sucedió esto en el 2021. La inflación Ok. sí considero que es como el punto que más nos afecta a la República pueda lograr esta misión de mantener la inflación entre 2 y 4 puntos desde el 2024 en adelante. Entonces yo consideraría y traía un tema a colación adicional, que hay un efecto de pospandemia que quizás no hemos analizado y está más relacionado con el aumento sostenido de las tasas de informalidad, al menos en Montería, y considero yo que en todo el país, sobre un 60%, 55, 65%, dependiendo del municipio. Y pues también nosotros nos vemos afectados mucho por el desempleo juvenil que ronda Claro, en tasa sobre el 25%. ok, Entonces, ¿qué pasa para mí? Esto impacta también directamente desembolsos de los hogares que están conectados en mayor proporción a los niveles socioeconómicos más bajos, quienes a la presión inflacionaria, pero también de desempleo, de oportunidades laborales, deben buscar optimizar su presupuesto. ¿Qué hace el tendero? El tendero entiende que mi comprador tiene menos recursos disponibles y lo que ha hecho también es cambiar las marcas que normalmente venía comprando el distribuidor. Entonces, productos tradicionales que nos compraban siempre, como el aceite. ¿Qué hace el tendero en este momento? Entiende que el consumidor final tiene menos dinero, entonces sigue ofreciendo una alternativa de aceite, pero ya no la alternativa de aceite de el fabricante tradicional, sino que volca a otro tipo de fabricantes que me ofrezcan en esa misma categoría productos más económicos. Entonces, claro que nos afecta muchísimo para mí el tema también de la pospandemia, porque estas nuevas categorías, pues a la final nosotros no las vendemos, la venden otro ajá, tipo de distribuidores o las consiguen en otro mercado y eso afecta directamente esta venta del canal tradicional. listo. O sea que es como, ¿estás de acuerdo como con la primera parte de que sí, es esto de la inflación, pero adicionalmente a eso todo el tema del impacto social y en la región también todo el tema de informalidad, digamos, generó otras cosas que fueron coyunturales y se han quedado también pegadas en la realidad actual del canal, si te entiendo bien, ¿cierto? Correcto, correcto. Es decir, no ha Oh, habido una reactivación en el tema económico, en el tema laboral. Es ujú, decir, ujú, las tasas de desempleo que se mantenían previa pandemia, aún el país no las ujú, recupera. Seguimos estando en 12, 13, 14 puntos de desempleo a nivel nacional si se mira por ciudades. Entonces, hasta que no haya una ujú. recuperación de esas tasas de desempleo, eso va a ser un tema que se va a quedar en mayor tiempo que la inflación, porque la inflación finalmente 2024-2025 el Banco de la República la va a poder controlar, pero el tema del desempleo, Ok. ¿cuándo lo van a controlar? Interesante, interesante ver esos dos puntos de vista. Sé que Ricardo tiene un par de slides más relacionados con este tema. Sí, precisamente, digamos, apoyado en lo que nos están diciendo Juan Fernando y Ricardo, pues esta primera etapa nos estaba diciendo, estamos en recuperación, pero ojo, aquí yo quiero dejar como este punto de chequeo que es que empezó a quedarse estable el tema de los volúmenes. ¿Qué termina sucediendo? Vamos entonces a esa etapa 2 con esta idea y con lo que nos han venido contando Juan Fernando y Ricardo. Y definitivamente este nombre se lo dio Ivancho pues a esta etapa y tiene toda la razón. Descenso bajo la lluvia. ¿Qué pasa cuando yo estoy descendiendo en una bicicleta bajo la lluvia? Pues tiene que ser con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las cosas se ralentizan y se pone todo como un poco más delicado. Aquí
distinto a lo que imaginábamos que podía pasar, y era que siguiéramos en un camino, digamos, de estar, digamos, de seguir creciendo, por lo menos en plata. Eso no es lo que sucedió. Ahora, hay unos eventos que lo empezaron a acompañar. Está, pues, el efecto de incremento de precios en los combustibles, está el inicio, paradójicamente, de la desaceleración en la inflación. Aquí llegó un punto que a nosotros, digamos, desde el observatorio nos llamó mucho la atención, y fue cuando apareció la marca roja y las demás la acompañaron, donde hubo un ataque fuertísimo que estuvo desde el hard discount y también desde el moderno, que seguramente ayudó como a mantener un poco todo este tema de que el efecto inflacionario se viera menos acentuado. Y digamos que aquí empezamos a escuchar unas voces importantes desde nuestros aliados, los distribuidores, y era el tema de la alta rotación digamos, en los equipos de venta. Entonces, ya vemos cómo esta meta volante 3, que fue el año 2023, empezó a traer unos desafíos impresionantes, y cómo, aunque el dinero, digamos, no cae del todo, pues no empieza como a ser esa promesa que estábamos esperando dentro de lo que podríamos decir que sucediera digamos, por el ascenso que venía trayendo. Y pues no sé, yo quisiera sumar también que si vemos el tema de volúmenes, pues en tema de volúmenes estábamos esperando también que empezáramos como no mantenernos en la línea, sino crecer, y sucedió como el efecto, pues, contrario. Realmente, en términos de volumen, podemos ver ya un camino bastante descendente, y bueno, este es el punto en el que, pues, desde el observatorio tenemos unas inquietudes bien interesantes, en las que queremos, pues, el aporte aquí de... Yo, Ricardo, yo no sé, ahí en ese pedazo que veo efecto gasolina y ahora que tengo dos grandes, digamos, actores de este ejercicio del ecosistema del tradicional, hay un debate abierto y se la quiero preguntar a Ricardo. eh, en la distribuidora en el tema de distribución, hay un debate abierto sobre el impacto de la subida continuada de la gasolina. Unos argumentan que no afecta directamente a la distribución, otros opinan que la viene golpeando. En este caso, para ti, Ricardo, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Porque sabemos que hablamos de la última milla, hablamos si es el diésel, si es la gasolina. ¿Nos puedes dar luces sobre esta pregunta que nos hacen a veces muchos fabricantes y muchos de los que están dentro del ecosistema del canal tradicional? Y en este caso varía mucho dependiendo cómo entrega el distribuidor. ¿Sí? Si el distribuidor entrega en carros a diésel o entrega en moto. Por ejemplo, nosotros tenemos como ambos esquemas. Entonces, para nosotros, en el momento que entregamos en carros basados en diésel, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Pero, ¿sabes dónde se presenta mayor el inconveniente? En los viáticos que le damos a los vendedores. Ahí Ok. sí se presenta el inconveniente, y hemos tenido que Ujú. obviamente pues todos los vendedores movilizar. Las motos funcionan con gasolina, en este caso ahí sí se está viendo un poquito afectado. Y en el otro caso que Ok. se ve afectado en la distribución es moto, que entregan con unas motos que atrás tienen como un manchito, Sí, eh, sí, sí. más que todo no es muy pesado. Ok. Pues Inte- entregan con sistemas in- de moto, ahí claramente se afecta muchísimo porque la entrega. Interesante el punto de vista de cómo dependiendo de la distribución que se hace, la afectación es mayor o menor. Sí teníamos entendido que la mayoría, o sea, la última milla se hace a través de la gasolina, pero también pensando en el diésel y la mezcla que puede llegar a ser el distribuidor, pues puede llegar a tener una mayor afectación en el costo de servir o no. Entonces, muy interesante ese punto. Eh, y aquí quisiera contar con la opinión de, de, de un experto
en temas de varias categorías y sobre todo una persona que tiene en la calle, en este caso, Juan, ayúdame con esta duda que tenemos nosotros y que nos está llegando por acá. El efecto del impuesto ultraprocesados genera polémica. En varias conversaciones, nos dicen por acá, los tenderos y distribuidores y fabricantes manifiestan que este impuesto ha afectado a todas las categorías por igual. De hecho, en nuestras cifras, por ejemplo, y estoy de acuerdo con eso, acá en el observatorio nosotros vemos que cada vez que sube el impuesto de ultraprocesados, se dispara la canasta que medimos en precio. ¿Vos crees, Juan, que esto es una realidad? O sea, que se afecta a toda la canasta, y si es así, ¿por qué crees que pasa? Bueno, te voy a dar primero la respuesta de la calle y luego la Vale, conclusión, porque por el ejemplo. año pasado, hacia mediados de octubre, tuve la oportunidad de hacer una ronda en calle acá en Medellín y nos fuimos a visitar tiendas. Cuando iba Ujú, con mi vendedor y hablábamos con la gente, algunos tenderos nos, ven, ustedes también vienen a subir el precio. ¿Cómo así? No, es que ya vino ya vino el de la gaseosa, ya vino el de los dulces, ya vino el del chocolate, ya vino, y todo el mundo nos está subiendo los precios. Yo voy a subirle a ujú, todo. ¿Cuánto van a subir ujú. ustedes? Entonces, Ok, digamos que así un noticiero sea muy claro, así una ley sea muy clara, no siempre todo el mundo la tiene clara, sobre todo cuando estamos en un canal como el tradicional, en donde el tendero pues sí ve las noticias, pero en realidad está pendiente de su negocio. Entonces, para ok. el tendero, en su percepción, pues, no voy a hablar pues por todas las tiendas, voy a hablar por la muestra que vi en Medellín, existió Ujú, esa, existió esa percepción de que todo subía. Y ujú. obviamente, si agarras y ves pues la participación de la venta, de las Sí. categorías que entran en ese tema de ultraprocesados, pues obviamente la gran mayoría de los productos o de los que más venden, pues Ujú. entraban en este tema. Entonces, sí, muchos tenderos, seguramente a los que no se les explicó, muchos tenderos Aprovecharon vieron, pero se mm, aprovecharon para montarse en esa ola, entonces, Juan. más que maldad o aprovechamiento, yo diría que fue, no quiero utilizar más la palabra, pero digamos que la inercia llevó a que subieran todo Ok, y que se diera pues este fenómeno, consecuencia pues de ese río revuelto de la nota. ok. Y sé que tenés segunda parte para esta respuesta, Ah, que es bueno, en la del... segunda Ajá, parte, en la segunda parte hablamos de un tema de la disponibilidad. El tendero tiene una ajá. plata con la que tiene que comprar todo. Vos técnicamente Ujú. en el Met lo llamás el pocket share. Pocket shares. El Ajá, del con el tendero es un pocket share. poquito más Ujú, grande que el de ujú. que el de la gente, pero en este caso hay una plata para invertir en el negocio. Y en la medida que unas categorías asuman una mayor participación de ese pocket share, pues va a haber una menor disponibilidad para algunas de ellas. Y O si sea que quiere tener competimos más, todos contra todos, ¿o qué? sí, Ya no, esto... sí, no, Aquí no literalmente. es que es que Ah, una categoría espera, el tendero espera una categoría, no, espera lo que más le aquí, rota, y el bolsillo cada sí, vez tiene menos capacidad, ese pocket size o pocket share tiene menos sí, capacidad, no, ¿no? total, aquí es ¿para qué me alcanza? Y el ¿para qué me Ujú. alcanza? Va desde el cigarrillo hasta la cucharada de aceite, pues, en este caso. O sea, pues que en esa segunda parte estamos es compitiendo entre todos por hacer parte de ese mercadito que lleva diariamente el consumidor a Aquí la yo voy a casa. aprovechar, Juan, que te tengo de papayita. Me dicen, por favor, ¿se pueden poner la gráfica del 2022? Richie, devolvete al 2022, me dicen. Queremos saber algo sobre mayoristas. Creo que tiene que ver con ese llenado de septiembre, Ricardo, que estás mostrando allí, que nos mostraste. Dice, los mayoristas buscan siempre aprovechar los momentos de coyuntura para comprar un volumen negociando a buen precio. Esto hace parte de su naturaleza. Viendo los fenómenos de caída del volumen generalizados, sobre todo en el 2022, ¿qué tanto se puede atribuir esta caída de volumen a este canal? ¿Este canal sigue siendo el mismo o se está transformando en tu experiencia? Te mandan a preguntar, Juan. Listo, no,
El canal, el canal se está transformando. Eso pues es un tema. Años atrás el mayorista era el principal canal de suministro de las tiendas. Eso en la medida Ujú, en que distribuidores TAT han desarrollado estrategias, pues obviamente un mejor servicio, una mayor cobertura, una frecuencia de visita importante, pues comienza a participar y no es que se vaya a ajá, desaparecer el uno o el otro, simplemente van a ujú, compartir y el uno se vuelve complementario. Cuando hablamos del mayorista y pues bueno, básicamente en esa gráfica del 2022 como para responder un poquito, recordemos que a partir de septiembre comienzan las temporadas importantes. Temporada de la galleta de Navidad, en el caso nuestro también comienza la temporada de velas, quienes comercializan licores, natilla, buñuelos, comienzan a trabajar y en este momento el canal tenía una expectativa importante ujú. para De llenarse un temporada, ¿no? poquito más. Ujú, ujú, Exactamente. ¿Y qué es lo que ujú. sucede también? Y lo decía Ricardo ahorita, venían incrementos de precios, se habían dado incrementos de precios y había expectativa de que de pronto crecieran más. Entonces aquí muchos mayoristas se la jugaron y con su olfato dijeron, esto sube más, aquí voy a tener una oportunidad. Obviamente Ok. son percepciones y cositas que vimos nosotros desde la calle, pues cuando conversábamos con ellos en nuestro caso particular y les preguntábamos por otros. Entonces, ya volviendo pues a la pregunta, el mayorista va a seguir existiendo. ¿Qué le pasa? Lo mismo que le está sucediendo al tendero, el dinero disponible. Conversaba con un mayorista en Barranquilla que me decía Ajá. que para tener su negocio bien surtido en el 2021 necesitaba 3.000 millones de pesos. Y me decía en el momento que Ok. para tener surtido el negocio necesitaba ese mismo surtido, necesitaba otros 1.500 millones de pesos. Entonces, él no iba a tomar su capital para tener Ujú. la misma cantidad de inventario. No es apenas lógico, Entonces, claro que sí. obviamente, Y, hay y, y, unas, sí, y creo que ese negocio de ellos siempre ha sido muy así. O sea, el negocio es un negocio, en el mayorista es un negocio de dar la vuelta a la plata y adicionalmente a eso, no sé si has notado algún tipo de transformación. O sea, ¿hay algo que haya cambiado en el mayorista del 2020-21 hacia el 2024? ¿Crees que ha cambiado, se ha transformado o sigue siendo el mismo? Ricardo ahí tiene también, quiero opinar yo sobre el tema. listo, no, de rapidez te cuento. Hablo de la costa atlántica. El mayorista antes estaba en las plazas y la gente iba a recoger el producto a su negocio. Hoy por hoy ya el Ujú. mayorista está prestando el servicio de entregas y se está yendo y se está generalizando ese tema. Sí, Otros en eso es verdad. Cartagena ya hace pocos días, desde abril, anunció que ya no es mayorista, sino que ya es un cash and carry. Entonces Ok. están mostrando pues formas y cambios en su estructura. Entonces ya ofrezco precio de venta para ti como persona y precio de venta para ti como negocio. Cosas que de pronto se hacían Ok. informalmente ante una forma anterior. Un mayorista cabecera de barrio tiene ese esquema. Lo que pasa es que ya Ujú. le van poniendo pues un layout y van poniendo otras cosas en sus puntos de venta. Y Ok. hoy por hoy, pues sí, en Medellín estamos viendo una concentración de mayoristas, en un menor número de participantes que tienen un volumen de compra importante y cada región está organizándose o viendo la mejor manera de competir y o sobrevivir en este entorno. Pero el Ok. mayorista tiene una fortaleza importante que es un canal de atención a la tienda con crédito, prácticamente el único. Sí, sí. Y, y esto, y esto igual pues, los dejan, Y lo han sabido vayamos, explotar, ¿no? Lo pisar están una aprovechando factura. con tecnología. Ajá. Exactamente. Ok. Entonces, O a sea que nivel sí se general, está transformando. Sí se sí, sí, transforma, claro, cambia, pero también conserva, digamos, su razón de ser. Es bien interesante porque es como medio paradójico, pero el mercado está así. es Aquí me, totalmente de acuerdo. aquí no me van a perdonar si no le hago esta pregunta a Ricardo. Ricardo, desde el punto de vista del distribuidor, vemos que en el 2022, aprovechando el slide, se llegó a más de 2.000 puntos en los hard discount, especialmente, entre comillas, de uno. Muchos vaticinaban que en el 2022 el canal iba a tener una gran caída por este fenómeno.
y actualmente, ¿sí? Dicen que ya no habría existido. ¿Cree usted que son el conjunto cuáles son el conjunto de herramientas que le ha permitido al canal aguantar, entre comillas, este ataque frontal? Y en el ecosistema fabricante, distribuidor y shopper, ¿existe alguna recomendación para para estos actores del canal tradicional, para que no solo se aguante, sino que empiecen a mejorar? Mejor dicho, si a partir de esos 2.000 puntos de venta, ya el canal, digamos, va a empezar a contraerse y va a seguir estando así, vaticinaba que no iba a existir, pero sigue existiendo, y si hay alguna recomendación para este ecosistema, para este actor, para mejorar. No, el canal va a seguir existiendo. Seguimos siendo el sector tradicional, el principal sistema de compra para las familias colombianas y yo creo que en parte hoy en día muy impulsado por los fabricantes. Yo siento que en este momento todos los fabricantes están apoyando mucho al distribuidor con ofertas Ok, diferenciales para la tienda. qué Entonces buen siento que ha punto. aumentado también Me el encanta nivel de escuchar eso. inversión, el nivel de Ujú. inversión de la oferta hacia el tendero en este momento. Yo siento que el tendero, por Ok. lo menos por parte de mi distribuidora, recibe en el mes más de 150, 180 ofertas en el mes. Es una locura la cantidad de ofertas que Excelente. tenemos a veces. Entonces, Ujú, llegar a veces a la tienda con tanta oferta puede llegar a ser un poco abrumador. Pero sí, ujú. y el fabricante se ha metido la 10 con ese tema y el fabricante también ha entendido que la oferta no puede ser siempre la misma para que se convierta en paisaje y luego el tender lo lleve a precio y no vea la Ha oferta en entendido ese como ese sentido. entorno en el que se encuentra la tienda y que tiene que ayudarla a ser competitiva y lo ha sentido, que me parece una Sí, conclusión súper, súper eso en válida. esa parte, eso en esa parte y agregando también, yo siento que cada vez ciertos fabricantes han entendido que lo más importante dentro de la tienda es también la visual. Entonces han Ujú. implementado ciertas estrategias en la forma como exhiben sus productos, porque Ok. finalmente mercancía que no se exhibe no se vende. Entonces, finalmente Ujú. hay ciertas categorías que el consumidor final la compra en la tienda como los medicamentos porque va y lo pregunta más no porque esté Ok, tan exhibido como tal, porque finalmente ya. está ya en un cajón metido. Entonces yo siento que hay ciertos fabricantes que han entendido mejor el ejercicio y han empezado a cambiar la forma como exhiben los productos en una tienda de barrio que es totalmente diferente a cómo la exhiben en la droguería. En la droguería independiente es Me un parece una espacio lectura limpio, fantástica. O sea, pero pero hay alguna recomendación, o sea, digamos que ya me has contado un poquito, mira, se está haciendo esto, pero para que el canal deje de aguantar tanto y se vuelva, digamos, a hacer ese refugio del chopper de cercanía, de todo eso, ¿hay alguna recomendación? ¿Vos has visto que esté funcionando algo que pueda diferenciarlo del ataque frontal de este segmento de los hard discount? yo pienso que en este caso lo que mejor lo puede diferenciar el tendero frente a de uno ahora viene siendo el servicio a domicilio también. Por Ok, cercanía, el cambio de modelo que muchos tenderos han entendido en Montería es empezar a ofrecer servicio a domicilio, llegarle a el consumidor final llevándole la mercancía a su casa. Ahí es una algo cosa que diferenciador, mata de diferenciador, una al hard que no discounter, puedes porque no hacer, tiene como que no puedes hacer de correcto. otro lado. Ok, ok, listo. Interesante, interesante la recepción. Ricardo Gutiérrez, sé que te hablas porque querés mostrar cifras en vivo, pero la gente pregunta cosas muy interesantes y yo no puedo desaprovechar la oportunidad. Entonces te doy paso. Sé que te he retrasado un poco, pero estos No, expertos no, tranquilo, nos de eso se abren la trata mente. Entonces te precisamente, pido de excusas. Dale, poder Ricardo, qué pena. sacar, de sacar partido pues a nuestros dos panelistas. Digamos Dale, que entonces ya te el doy punto en paso. el que seguimos, como lo decías tú, pues ya después de que estamos en 2023 con las condiciones que ya hemos ido contando, cerrando con un tema de impuestos de ultraprocesados, pues ya queremos ver qué es lo que realmente, cómo ha sido ese comportamiento del 2024 y cuál es como esa nueva realidad que se viene dibujando. Entonces, pues básicamente lo que nosotros podemos ver es que empieza un año en el que, de hecho, cuando estaba terminándose el 2023, tanto nuestros aliados del observatorio como los fabricantes decían, oiga, ya queremos que se acabe este 2023, queremos voltear esa página, queremos arrancar con un año totalmente con esas páginas limpias y empezar a escribir una nueva historia. Pues ya se está escribiendo esa nueva historia y se está escribiendo precisamente en esa nueva realidad en la que nos estamos enfrentando. Lo que sí vemos es que de una u otra manera se empieza a crear una estabilidad que nos llama mucho la atención
porque digamos el comportamiento del canal habitualmente era pues un crecimiento importante los primeros 3 meses y luego siempre un abril con una caída, digamos, un poco pues importante, pero en este año sucedió algo interesante. Nos sucedió precisamente que arrancó el año como arranca todos los años, con un enero, pues muy, digamos, muy parecido, muy en línea con con un cierre de diciembre y con un tema de clientes o de impactos en un tema ascendente, pero marzo aquí nos marcó el cierre de marzo prácticamente en tanto en todo el tema de la distribución como los fabricantes, fue como un marzo negro. Entonces, cuando empezamos a ver, pues, qué fue lo que sucedió en este marzo, qué fue lo que marcó como ese tema tan complicado que vivimos en todo el gran tradicional, pues aquí empezamos a ver un tema muy interesante. Si vimos en los años anteriores, 2021, 2022 y 2023, pues la Semana Santa siempre era la primera o la segunda semana del mes de abril, pero en marzo sucedió un efecto bien interesante. No solamente, ya no fue en abril, sino que fue en el mes de marzo, fue la última semana en la que tanto fabricantes como distribuidores están en su proceso de cierre y no contentos con eso, tuvimos un lunes festivo. Mejor dicho, tuvimos una semana de 2 días que realmente en muchos giros de negocio casi que se paralizó todo. Y el hecho de que estuviese aquí esta semana, incluso todos diríamos, no, pues fue un mes de 3 semanas, pero hablando tanto con distribuidores como con fabricantes fue un mes de 2 semanas y media, porque cuando ya llegamos en este punto, ya casi que a partir del 2021, ya todos los establecimientos decían, no, 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 yo no te voy a recibir porque se viene la Semana Santa, entonces esperemos a que pase la Semana Santa. Aquí hubo un efecto bien importante que incluso el equipo de Iván, que son los que manejan, digamos, todo el tema de nuestros clientes, los fabricantes, nos pidieron hacer como un doble clic como para entender qué fue lo que sucedió allí, realmente miremos qué fue cómo fue el comportamiento de marzo en la historia. Entonces, pues empezamos primero a verlo a través de como los establecimientos impactados y pues pudimos ver que de una u otra manera, si vemos el año 2021, 2022 y 2023, normalmente el índice de los impactos era casi que el mejor momento de impactación, por lo menos en el primer semestre, se presentaba en el mes de marzo, cosa que fue totalmente distinta para el año 2024. Aquí definitivamente se dio una zona de pérdida de impactación altísima. Digamos que la impactación es lo que primero promueve todo lo que tiene que ver la compra de los establecimientos. Entonces aquí hay un primer punto, digamos, que aparece dentro de lo que este marzo nos trajo, este marzo del 2024, versus lo que históricamente veníamos viendo. Ujú, También ujú. cuando vemos esto, digamos, a nivel de lo que es el índice de compras en el tiempo, pues primero, 2024, pues digamos, si vemos lo que es como la venta, esa compra que se hace en la última semana, pues en el gran tradicional, regularmente esa última semana de marzo, pues aquí en este año, el 2021, aquí fue del 33%, hablando pues de un tema de facing. Aquí fue el 32, aquí el 31, pues digamos que aquí fácilmente promediamos y decíamos que el 32% de la venta de marzo se hacía en esa última semana. ¿Qué sucedió en este año? Pues básicamente sucedió que solo tuvimos el 16% de la venta. Aquí ya se ve, digamos, un golpe fuertísimo y pues de alguna manera cuando vemos eso a través de los subcanales, pues vemos lo que en esos términos ciclísticos que hemos venido conversando es como un gran pinchazo, ¿no? Entonces, tanto en mayoristas como en minimercados, el efecto fue como el más grande dentro de todo lo que pudimos ver de este gran tradicional. Aquí No, tuvimos una pero caída. Ricardo, qué pena y este es un tema álgido. Me mandaron dos preguntas, ya las voy a hacer porque este pedacito no lo quiero dejar pasar, Ricardo, perdóname la interrupción. Me gustaría iniciar del lado del fabricante y también me gustaría conocer del lado del distribuidor también, Ricardo,
pero démosle paso primero a Juan. ¿Vos crees que este punto del que está hablando de este año de marzo, el decrecimiento de este mes puntual, fue simplemente una circunstancia del calendario o representa algo adicional como que nos marca una tendencia hacia lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿Y cómo va tu desempeño en abril? ¿Cómo ven abril? No sé si Ricardo nos va a adelantar algo de abril, pero me gustaría como fabricante cómo vieron ese abril, porque la duda es si compensó marzo con abril y si es algo que de verdad es una tendencia o es algo que estamos viendo nosotros a través de los números que consiguieron varios eventos que marcaron esa pauta. Bueno, no, yo parto en este caso, Iván, primero hablando, estas comparaciones, mientras las hagamos con año calendario, pues vamos a Ujú. tener un 2024 en el que se pierde prácticamente una semana. De ahí de Ok, entrada hay una pérdida. Mucho, en nuestro caso, la logística y la entrega de distribuidores tuvo que ser pues, prácticamente hasta el viernes anterior a Semana Santa, porque comienzan las restricciones en las carreteras para entregas a los aliados nacionales. ok. Ujú. Un fin de semana que terminó un martes, cuando, a ver, en Temas. martes y miércoles no vamos a entregarle Ujú. a todos los clientes. Algunos clientes venían no con la rotación esperada, entonces ahí hay factores externos. Y finalmente, pese al esfuerzo que hicieron algunos, porque me tocó vivirlo, muchos de nuestros aliados, hablo básicamente en algunas zonas del sur del país, Antioquia y Costa, quisieron minimizar el impacto trabajando sábado, domingo de Ramos, lunes festivo, Ok. martes y Ujú. miércoles para tratar de lograr una rotación en esos días, un esfuerzo impresionante, pero en términos de números, lamentablemente la rotación no No se se dio. dio. Ujú. Entonces, ahí hay un impacto doble y Ok. obviamente, siempre y cuando pues lo hagamos con calendario, como les digo, lunes festivo, jueves y viernes santo, sábado santo que no es festivo, pero como si lo fuera. Ujú. Entonces, nos va a mostrar un número de este tipo. ¿Y crees que esto marca una tendencia o la recuperación en abril, hablando de eh, peras con un peras se va a dar? abril, y para hablar algo, digamos que las reposiciones luego de Semana Santa fueron buenas en esas dos Ujú. semanas siguientes. Sin embargo, el mercado volvió y se Se estabilizó. estabilizó. Pues el Ujú. crecimiento se disminuyó. Nosotros, por ejemplo, pues, en abril tranquilamente puedo decirte que estuvimos en las toneladas un poquito por encima del abril del año pasado, pero no compensamos lo de marzo. Ya. Entonces, Ah, si ok. bien es cierto, algo bueno o algo no tan malo sucedió y se da una recuperación, pero no se tapa el hueco total. Y Ricardo Alcázar, te voy a aprovechar para que me conteste esta pregunta y te voy a hacer una pregunta rápida que me hace, que me hacen desde aquí, desde el chat en los asistentes. Dale, contéstame esta y te hago una pregunta y me contesta rápidamente esta que está interesante que no hemos hablado hasta ahora. Perfecto. No, sí, muy en línea con Juan Fernando. Realmente marzo sí fue un mes muy complicado. El tema de Semana Santa efectivamente es una semana menos y la semana anterior el tendero disminuye su compra también porque finalmente es Semana Santa y no nos digamos mentiras, Navidad son meses en los cuales el tendero tiene un único foco que son las bebidas alcohólicas. Realmente para el Ujú. tendero la cerveza en estas fechas se convierte en efectivo en instantáneo. Entonces todo su capacidad de compra va a ser dirigida a cerveza porque uno lo va a recuperar el dinero de una, entonces si yo fuese tendero también haría exactamente lo mismo. Ok, ok, Eh, perfecto. ¿Y entonces, sí, cómo ves? ahí sí. ¿Cómo Abril fue marca muy. esa pauta de ahí en adelante? Y abril, No, tendríamos que esperar para poder determinar esa pregunta, hacer una tendencia por lo menos con 3 meses, ver cómo va mayo y ujú. junio, porque por lo menos a nosotros abril fue un mes muy positivo, nos fue muy bien. Ok, listo. Pero Y te voy a febrero hacer también una, fue malo. y te voy a hacer Febrero una pregunta también. que me hacen directamente para ti, me la hace Pedro Bernal. Pregunta para Ricardo. ¿Qué estrategia ha tenido para sostener la rentabilidad cuando en 2 años consecutivos el salario ha subido un 10, o sea que ha subido un 20 y los volúmenes han bajado? Muchos proveedores continúan ofreciendo el mismo margen del 2021. ¿Cuáles han sido esas estrategias? Me pareció muy interesante la pregunta de Pedro. Listo. Las estrategias que yo he hecho como distribuidor, hay muchas estrategias, he atacado como muchos aspectos de la distribuidora. Pero digamos, los
fabricantes siguen manteniendo ese mismo porcentaje de 20, 21, 22. Ujú. Lo que he hecho es, he recortado rutas, es decir, por ejemplo, una ruta que sentía que en cierta ruta el vendedor no daba la talla, en la, he colocado un vendedor en esas dos rutas, he hecho como ciertos tipos de Claro. modificaciones para poder que sea un poco mejor el margen. Y lo que he hecho, por ejemplo, en Ujú. población es un poco más difícil porque manejamos muchos productos y pesan muchos Claro. algunos como detergentes, Ajá. pero en Montería he empezado a usar mucho el sistema de entrega en moto que te respondía en la pregunta anterior. Claro, que me Entonces, contaste ahora que efectivamente, te ayuda con las dos sí, cosas, ¿no? sí, correcto. Y la entrega Ok. en moto, disminuye muchísimo el flete porque no es lo mismo lo que cuesta la Y a entrega veces diaria en camión que la tiempos, entrega en moto. Y no, y ajá, en tiempo tiempos, también más corto, pero ajá, eso solamente se puede desarrollar, al menos desde mi perspectiva, en la ciudad en la cual queda ubicada la bodega del distribuidor, porque le ok, permite entonces a la entrega y volver a la bodega a recoger mercancía, cosa clarísimo. que cuando uno va a Súper, otra población pues no lo puede ujú, hacer. Pero como en nuestro súper caso, claro. la ciudad matriz representa el 49% de la venta, entonces es muy beneficioso. Ujú, Entonces esa ha sido como la estrategia principal, pero también en otros súper claro. temas, Chévere, en chévere esa costos y eso que he combinación hecho. de esas dos cosas, ¿no? Hay que buscar y que ser creativo para poder sostenerse y sobre todo en este canal que a veces es como tan capilar, el tema cambia. Ricardo, sé que De tienes lo más. ¿quieres seguir tu hilo conductor? Porfa, ayúdanos. Sé que tenemos algo muy interesante de aquí en adelante. Cuéntanos. Sí, sí, la verdad es que hay bastante información, de pronto el tiempo nos va a jugar un poco en contra, pero digamos este siguiente punto Nos quiero quedan 5 minuticos. sí, porque fue un tema, digamos, fundamental dentro de lo que fue todo el análisis del observatorio que teníamos acá con el equipo. Precisamente Ujú, cuando veíamos ya, digamos, este índice de compra en términos de YTD, cómo se ha comportado, digamos, enero-marzo de 2023 versus enero-marzo de 2024, pues digamos que hubo un punto y junto con los eventos que vinieron sucediendo, que nos llamó nuestra atención el tema de los minimercados, ¿sí? Y aquí, pues digamos que hubo un punto en el que pues definitivamente Iván y su equipo como que levantaron la mano, ¿cierto? Y decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es ese efecto real que se está teniendo de lo que es el moderno, los hard discounts dentro del gran tradicional? Ayúdame aquí con esto, Iván, que vos sabes que fue un tema de discusión muy interesante acá cuando vimos la información del Yo, observatorio. yo simplemente aquí quiero traer algo interesante y es increíblemente, más allá del daño que se ha hecho al canal tradicional, a las tiendas y al detallista, y lo digo porque ha sido un tema de conversación con varios fabricantes, administradores de puntos de venta de autoservicios en el canal tradicional y con algunos distribuidores, ¿sí? Es que no sé si viendo esta gráfica a mano derecha, primero viendo los minimercados y que realmente están golpeados, en el sentido, lo voy a poner como en perspectiva un poco, a nivel, digamos que a nivel nacional, todos los canales o los subcanales que nosotros medimos, que son detallista tradicional, minimercado y mayorista, suman un decrecimiento year to date a marzo del -6,7 en plata y -12,7 en valor. Pero cuando vemos los mini mercados, ¿sí? Es un 9,4 en valor y un 15,1 en volumen. Eso nos llamó la atención porque de una u otra manera, este canal es un canal que apoya muchísimo y compite muchísimo con el hard discount también. Y si podemos, y simplemente quisimos traerlo aquí a la palestra este tema, es porque hay varias herramientas como la penetración, en donde en este caso estamos mostrando que de uno es líder en share of pocket, donde también en aprovechamiento, que no es otra cosa que la conveniencia de una u otra manera en el punto de venta y la experiencia, que en este caso Mercamillo es líder, eh, en donde esos puntos son claves para el minimercado. Y el minimercado es una fuente esencial de sostenimiento para todo lo que tiene que ver, sobre todo con la rentabilidad del distribuidor y la estrategia del fabricante. Entonces, aquí yo sí quise traer este slide, Richie, intencionalmente, y quiero preguntarle a Juan rápidamente, nos quedan unos 4 o 5 minutos, ¿cuáles son las estrategias en este segmento de minimercado, considerando que esta coexistencia ya está afectando este carácter estratégico para fabricantes y distribuidores? Y ahora tengo una muy interesante para Ricardo Alcázar, también relacionado con esto. Hola, Juan. Ahora ya sí.
Ah, Perfecto, que vale. tenía el mouse por otro lado. Dale, dale. Yo, a ver, cada canal tiene su encanto. Digamos que el Ujú, hard discount en materia de precios tiene una gran fortaleza y sus costos operacionales permiten que tengan unos muy buenos precios. El mini mercado aquí, la misma gráfica lo dice, la experiencia y la recomendación. Hay cosas distintas que hacen todo este tipo de negocios. Entonces aquí la estrategia va es en doble sentido. Uno de parte del fabricante y otro de los supermercados. Supermercados que prestan servicios especiales. El Valle ujú, tiene supermercados que ponen el bus para que los clientes vayan al negocio, merquen y después vuelvan y los lleven a la casa. ujú. En Medellín hay negocios, un supermercado en el norte, Mercados OR, tiene una carnicería muy buena a Sí, excelentes precios, son experiencia. negocios ancla. Ujú, Entonces, todas estas ventajas las están aprovechando ellos para que la gente siga yendo y siguen siendo negocios muy exitosos. La Vaquita en Medellín ujú. es un ejemplo también de que unos Ahí buenos sale, ¿no? precios, exactamente, Ujú, está incluida. Entonces, estos negocios se están diferenciando. Lo decía también Ricardo ahorita, el tema del domicilio. Aquí ya digamos que las plataformas nos enseñaron que el domicilio vale y que estamos ujú, dispuestos a pagarlo. Estos negocios ujú, a veces lo que te dicen es, no, yo no le voy a cobrar el domicilio si me compro un monto específico. Y todo ok, esto desde el fabricante, que dos temas. Primero, portafolio. El portafolio del hard discount es muy bueno, pero es limitado. En algunas sí, categorías perfecto. tienen un solo producto en una sola referencia, Ujú, con la que les va muy bien y con la que la revientan, no ha faltado. Pero uno puede, pero a través de portafolio, este tipo de negocios, uno puede ir con un producto más alto o con uno más bajo, con una opción de desembolso o con una opción de menor precio por gramo, para que el consumidor sea el que escoja. Y ok, obviamente, actividades. Hay que apoyar ese tipo de actividades en estos mini mercados que los ayuden a que tengamos un mercado más atomizado y en el que, pues, obviamente, quien participa en el hard discount, pues, tiene una ventaja hoy por esos volúmenes ujú, que se está ganando. Pero ujú. bueno, aquí todos sabemos que no todos los Y huevos pueden estar en la misma canasta y hay que actuar en exactamente. este sentido. Listo. Y yo, aquí me acaban de hacer una pregunta interesante, pero creo que ya la contestaron, y es si ha notado, si desde los distribuidores han notado apoyo en los mini mercados. Creo que también lo mencionabas ahora, Ricardo Alcázar nos comentaba un poco que sí sentía que se habían metido, se han puesto la 10, y adicionalmente a eso creo que eh, sí son conscientes de lo importante que es y el apoyo que tiene que haber. No sé, Ricardo, si me equivoco aquí, que me está preguntando María. María Carreño me estaba preguntando esto. Yo creo que ya lo contestaste claramente con ese ejercicio que nos contaba, ¿cierto? Sobre Sí, el apoyo. correcto, sobre el apoyo. Ok. Y no, y complementando a Ok. Juan rápidamente, lo que dice es súper cierto. Es decir, mientras cuando en este tipo de supermercados nacionales tú puedes hacer una colocación de uno, dos, tres, cinco productos paretos y las negociaciones suelen ser más complicadas, pues hacer negociaciones a través del distribuidor con supermercados en las regiones es más fácil y puedes codificar una mayor cantidad de productos de tu portafolio. Quizás no al volumen, Ujú. pero te permite también construir marca que también a las fábricas lo que más les interesa es tener pues todo el portafolio incluido dentro del supermercado. Uy, aquí me tiraron otra pregunta interesantísima. Y me voy a robar 5 minutos más, Juan, les voy a robar Ricardo a casa porque arrancamos 4 minuticos tarde, pero esta pregunta está espectacular para este momento, Ricardo Alcázar, y te la mandan a vos. Y es, ¿cómo está viendo usted tanto en minimercados como estamos hablando, si se ha elevado o no la cartera incobrable? ¿Qué porcentaje del mercado realmente está sufriendo de esto? ¿Te ha afectado en tu negocio? Buena pregunta. Viviana No, Rueda. yo ahí no le podría responder a ciencia cierta a Viviana porque nosotros como distribuidor somos 100% detallista tradicional. Atendemos Ok, supermercados ok. de forma muy independiente, pero nosotros no generamos crédito. Entonces, ahí ya Ok, temas de o sea que cartera, en ese sentido no tengo interesante, mucho conocimiento. interesante. Ok, interesante entonces el tema. Sí, eso lo hemos escuchado también de parte de los fabricantes. Y por último, en estos últimos 4 minutos, Richie, se nos quedaron un montón. Ah, bueno, Juan Fernando nos puede ayudar aquí. Cuéntanos. Con el tema de la cartera, pues nosotros tenemos algunos autoservicios y distribuidores que se especializan en autoservicios. La cartera se Ujú. está afectando y Ok. quienes tenemos carteras aseguradas, estamos viendo todas las semanas algún tipo de restricción hacia algún tipo de estos clientes.
Ujú. Entonces, O sea que pues sí. porcentajes de siniestralidad y todo, pues no doy el número, pero sí están aumentando y Ok. pues desde el mes de enero específicamente de este año, los Ujú. cierres de pagos comenzaron, los de enero, lo que se venció en enero, comenzaron a pagarlo en la segunda, tercera semana de febrero y es Ujú. un canal que viene colgado. Eso pues Interesante que era un es una canal muy realidad. cumplido, ¿no? Ese era siempre históricamente ha sido un canal muy cumplido. Correcto, se ganaban Eh, el financiero y sí, tenían todo este sí, sí, tipo de todo. cosas. Ha sido muy juicioso. A mí me gustaría cerrar, si se puede, Ricardo, con un slide que me parece fundamental, que creo que lo tienes más adelante sobre precios. Y me tocaría cerrar ya con los aprendizajes y despedir a los panelistas, pero te regalaría estos últimos minuticos, Ricardo. Sé que hemos hablado mucho, pero esto está muy interesante. Lástima que no haya más tiempo. No, pues digamos que sí, aquí hay unos temas bien interesantes que a todos nos vienen, digamos, llamando mucho la atención relacionado con el tema de precios. Pues sabemos que durante el año, digamos, 2023, empezó un camino importante de desaceleración digamos, del proceso inflacionario, aunque, digamos, eso arrancó desde que empezamos enero, febrero del año 2023. Vimos también todo el tema del ataque promocional. Y aquí digamos que el tema de los ultraprocesados, sentimos que aunque veníamos en la senda donde casi que por primera vez tuvimos el índice de precios de abastecimiento casi en cero, como que pasamos flat de un mes para otro, e incluso ya el IPC, que maneja unas categorías adicionales a lo que tiene que ver con canasta, pues estuvo por encima de este IPA, pues acá volvió a repuntar. ¿Por qué? Pues definitivamente el tema de los ultraprocesados, como ya lo comentaran pues nuestros dos panelistas, pues lamentablemente, digamos, en el mercado como tal, en la tienda, pues para ellos simplemente todo subió, cada un 10%, así fuera solamente en determinados productos y como le decía Juan Fernando, hubo mucha publicidad, hubo noticieros donde explicaron cuáles eran los motivos, Y se pero dice lo no, que la dijimos, verdad ¿no? es Y lo que estaba que diciendo Juan, ¿cierto? Un poquito, que sí se disparan los precios exactamente. cuando, porque esta es toda la canasta, ¿cierto? No solo lo afectado por los ultraprocesados. Claro, exacto, sí, tienes toda la razón, Ivancho. Valga la aclaración, cuando nosotros hablamos del IPA, de la línea azul, que es cómo evaluamos el cambio de precios que hay dentro de todo el observatorio, estamos considerando absolutamente toda la canasta, absolutamente todos los productos que se mueven a través de los Y otra distribuidores de vez productos de consumo enero del masivo. 2024 otra vez se dispara, mira, y es otra vez la subida de ultraprocesados. Creo que en esa época fue el 5% adicional. Exactamente. Entonces, digamos Qué que padre. aquí sí hay unos temas pues para anotar bien interesantes y bueno, lo que sí pudimos ver fue como el índice de precios de los productores, digamos, aunque ha estado fluctuando, sí ha estado más, digamos, en beneficio, que seguramente eso es lo que ha favorecido el índice de precio de abastecimiento que calculamos desde el observatorio, muestre este comportamiento. Qué interesante. A mí me da hasta pesar tener que cerrar el webinar porque tenía mil cosas que preguntarle. Pido excusas a toda la gente que nos escribe. Más o menos unas 15 o 20 preguntas se quedan ahí durante los últimos 10 minutos. No las vamos a poder contestar, pero sí quiero hacer un resumen rápido sobre temas. Recuerden que el tema que si la inflación está afectando, lo que nos comentaban nuestros panelistas es si está afectando, es una bola de nieve y sobre todo tengámoslo en cuenta para distribuidores en términos logísticos y sobre todo en la tasa de informalidad. Segundo, los ultraprocesados, ¿sí? Sí llevaron al tendero a subir a nivel general, pero no por un tema de aprovecharse de alguien, sino por la situación actual de sus márgenes. El mayorista sí se transforma, como mencionaba Juan, y también lo mencionaba en determinado momento Ricardo, se transforman y ojo con la especialización y las regiones. Los hard discount, aunque afectan el canal tradicional y es una claridad que llegaron para quedarse, sí se está viendo de parte de los distribuidores apoyo y adicionalmente hay conciencia del tema y sobre todo habría que dar una clave que es servicio a domicilio para que nos lo llevemos en la cabeza. Marzo, ¿cómo estuvo? Marzo es un tema puntual, es un tema coyuntural, pero habría que evaluar, según entendimos, un par de meses para ver si sumando esos meses realmente nos va a dar el trimestre que esperamos. Mini mercados, ojo con la cartera, es el mensaje que nos queda, Juan, que nos dejas allí, que nos preguntaron. Y por último, ultraprocesados afecta todo el portafolio desde el punto de vista de precio. Entonces, a mí no me queda nada más sino agradecer a nuestros panelistas. Gracias, Ricardo Balcázar, gracias
Juan Fernando Barrientos, gracias por su espacio y su disposición. Nada, agradecerles en el alma, no sé si quieren decir algo para finalizar y dejar a Ricardo para que nos deje con el último chat que creo que quiere dejar algo ahí interesante. Gracias a todos. No sé si quieren despedirse ahí, Juan y Ricardo. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por compartir esta información tan valiosa. Y bueno, a seguir aprendiendo y a seguir adaptándonos a esta nueva realidad. A seguir subiendo la montaña de esta escalera, de esta escalada. No, yo quería solamente agradecerlos por el espacio y también a todas las personas por estar conectadas más de una hora con nosotros en el día de hoy. Muy entretenidas todas, muchas preguntas, Ricardo. Gracias por la participación. Ricardo, como siempre, súper agradecido. Veo que dejaste los tips ahí. Esos tips son bien interesantes. ¿A dónde los vas a poner? Porque esos no los pudimos leer. Sí, no, pues Ivancho, la idea era haber llegado hasta acá porque, digamos, nosotros desde dentro del equipo, en todo lo que conversamos con nuestros distribuidores aliados, en las conversaciones con los fabricantes que hacen parte del uso de esas herramientas, pues digamos, empezamos a entender un poco el mercado y saber que el momento en que nos encontramos, pues nos lleva a pensar un poco diferente. Esta construcción, digamos, de alguna manera, a quienes han participado, sé que les vamos a compartir parte de todo esto. Y pues sí lamento terriblemente que no hayamos podido estar con nuestros panelistas comentándonos acerca como este No, kit de no, herramientas que nosotros no, pero sí pensamos que son los que se deben tener en respetar cuenta mucho esos para... tiempos, Ricardo, que es importante para ellos, creo yo. Y nosotros más aficionados a esto, pero ellos nos están regalando su tiempo, entonces lo entendemos y muchísimas gracias. Richie, como siempre, un gran abrazo. Gracias a todos los participantes. Me siguen mandando preguntas. Vamos a tratar de contestarlo por el interno. Les agradecemos mucho que tengan una linda tarde. Y bueno, a seguir en esta competencia por el tradicional. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, Juan Fernando y Ricardo, muchas gracias.